Hola queridos televidentes, nos encontramos el día de hoy con otro de nuestro programa Derecho a su Derecho. El tema de hoy, trabajadores por días. Este tema, hoy nos vienen a acompañar dos importantes invitados de aquí de la Universidad de la Gran Colombia, el director de consultorio jurídico Luis Alfredo Valcárcel y la docente Giovanna Florian. Importante tener en cuenta este tema de trabajo por días. Cuando hablamos de trabajo por días y ahorita que estamos en esta época de diciembre, ¿cierto? De época decembrina, donde terminan los contratos, donde nos tienen que liquidar, donde ya toca comenzar a mirar lo de la prima, que para pagar la cena de Navidad, ¿cierto? El tema del pago de los niños, de toda la temática de los útiles. Bueno, todas las cosas que se utilizan para el tema de, ¿cierto?, de estos trabajos que hacemos por días. Entonces, es importante tener en cuenta primero, ¿qué es el trabajo por días? Bueno, los trabajadores por días son aquellas personas naturales que dedican su actividad laboral o encaminan su actividad laboral más que todo al servicio doméstico, los conserjes, las personas que trabajan los fines de semana en los establecimientos comerciales y demás, y su trabajo es ocasional, es decir, por días, 2 días, 3 días, 4 días a la semana. Bueno, ¿cómo se define el salario para estas personas, de estos trabajadores por días? Bueno, doctora Catherine, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos nuestros televidentes en Colombia y en el exterior. ¿Cómo se define ese salario? Es un acuerdo entre las partes. Entonces, generalmente cuando hablamos de trabajadores por días, asimilamos a las trabajadoras de servicio doméstico, las personas que nos apoyan y nos colaboran en nuestros hogares. A ellas pues les pagamos su día de salario y no más. Entonces le voy a pagar 40, 50 mil el día y asumimos que no tenemos más responsabilidades con esas personas, pero realmente sí las tenemos. Para establecer ese salario debemos tener en cuenta algo muy importante. Primero, que todas las personas tienen derecho a un día de descanso remunerado, todos nuestros trabajadores. Si la persona trabaja 1, 2, 3 días a la semana, tiene derecho a su día de descanso remunerado y ahorita, más adelante, vamos, señores televidentes, alisten papel y lápiz a hacer varios ejercicios de práctica, colocando ejemplos de liquidación de trabajadores por días. Primero, el salario básico y de acuerdo, después de que tengamos en cuenta el salario básico para liquidar, vamos a liquidar la prima que me estaba comentando ahorita. Llegó diciembre con su alegría, mes de parrandas y animación, pero también tenemos responsabilidades, doctora, y de esas personas también tenemos que pagarle su prima. De acuerdo con la ley 1788 del 2016, que entró en vigencia el 7 de julio, a partir de ese momento, por ejemplo, las trabajadoras de servicio doméstico tienen derecho a la prima. Antes se hablaba que toda empresa, reparto de utilidades, tiene la obligación de pagar la prima, pero a partir de esa norma, ya es todo empleador debe a sus trabajadores pagarle la prima. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta que no solamente son las empleadas de servicio doméstico, ¿cierto? Claro. Sino también, entonces, estarían todas las personas que trabajan los fines de semana, ¿cierto? En algún local comercial o en alguna entidad de específico, que sea solamente por ese fin de semana, ¿cierto? Sí, son trabajadores por día. Un ejemplo muy claro es el de nuestros estudiantes, que muy juiciosos de lunes a viernes asisten a sus clases y los fines de semana trabajan como vendedores en un almacén, en un establecimiento de comercio, para ganarse su platica para los buses y sus fotocopias. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, sí, porque muchas veces cuando hablamos de trabajadores por días pensamos que solamente son las personas de servicio doméstico, ¿cierto? Que las queremos tanto y que son muchas de nuestras televidentes que tenemos en este momento. Tenemos una de las preguntas de nuestros televidentes de la señora Josefina para absolver. Laboro en una casa de familia 2 días a la semana. ¿A qué tengo derecho? Bueno, teniendo en cuenta que son solamente 2 días a la semana, ella es trabajadora por día, ¿cierto? Sí, señora. Así ella labore 2 días a la semana, ella tiene derecho a que su empleador le reconozca, le liquide y haga efectivo el pago de todos sus derechos laborales, lo que en el argot popular conocemos como las prestaciones sociales. ¿Y qué son las prestaciones sociales? Son esos derechos ciertos, indiscutibles, que se causan o se emanan de la relación laboral. Cabe recordarle a la teleaudiencia que estos derechos no son conciliables, son irrenunciables y pues dadas las circunstancias anteriores me voy a permitir mencionarlas. Una de ellas son las cesantías,
los intereses de cesantías, las primas de servicio y las vacaciones, que las liquidaremos y más adelante en la emisión del programa le explicaremos con el salario mensual, concepto por concepto. Entonces, cuando hablamos de un contrato, ¿sí? Un contrato laboral, entonces haría parte el salario y qué más. Para que tengan en cuenta nuestros televidentes que hace parte del contrato laboral, Bueno, ¿qué? primero que todo hay que tener en cuenta los elementos del contrato laboral. Exacto. ¿Qué elementos me trae a mí la norma para decir es un contrato laboral? Entonces, primero que todo, la prestación personal del servicio, la subordinación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la subordinación, para que lo entendamos, son todas aquellas órdenes que vienen directamente del empleador y que nosotros cumplimos, y que obviamente es un elemento primordial y principal probar para que se reconozca que hay una relación laboral. El horario como tal, un horario que cumplamos, y seguido a ello la remuneración económica, que es lo que conocemos como el salario. Bueno, y ya hablando del tema del horario, muchas personas yo creo que deben tener esta pregunta. Si trabajamos, por ejemplo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero ese día nos dijeron, no, mire, quédese otro poquito más, quédese hasta las 10. Eso hay una palabra que tengo en cuenta que es horas extras, ¿sí? Le tienen que pagar horas extras a las personas, pero también tengo otra pregunta para que las dos de una vez me la pueden responder. Hay algo que son los domingos, ¿cierto? Sábados o domingos. Entonces, ¿también le tienen que pagar esas horas extras o horas dominicales a esas personas? Bueno, esas personas, si trabaja más de su jornada laboral, que es la que acuerdan las partes, debe pagarle lo que se denomina trabajo suplementario o de horas extras. Las horas extras, si son diurnas, se hacen con un recargo de un 25%, y si son nocturnas, con un recargo del 75%. Además, debemos tener en cuenta que si la persona devenga o trabaja más bien un día domingo, se le debe pagar un recargo, no que sea una hora extra, está dentro de su jornada laboral, pero sí un recargo dominical, que es del 75%. Entonces, sería denominar, doctor, en el concepto, ¿qué es una hora extra? Es el trabajo suplementario o adicional a la jornada ordinaria de trabajo. Si yo trabajo 8 horas, ese es mi trabajo ordinario, y si me toca trabajar 9, 10, 11 horas, esas horas adicionales es trabajo suplementario o de horas extras. ¿Y las horas dominicales? Por el hecho de trabajar un domingo, entonces implica un recargo adicional. Lo mismo que si la persona dentro de su jornada ordinaria de 8 horas trabaja después de las 9 de la noche, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, estaremos frente a un recargo nocturno adicional. Bueno, doctor, entonces nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos para absolver más dudas sobre trabajadores por días. Seguimos aquí con nuestro tema trabajadores por días, y entonces hay una pregunta muy importante en la cual tenemos que absolver, que es, ¿será que esos trabajadores por días es mejor hacerlo por escrito, que le hagan un contrato por escrito, o es mejor que sea por medio de un contrato verbal? Pues usualmente este tipo de trabajadores los contratan verbalmente. A lo que voy con esto es que si el vínculo se entabla verbalmente, no quiere decir que no tenga validez, ya que la norma en cuanto a las formas de los contratos me dice que el contrato se puede celebrar bien sea escrito o bien sea el acuerdo de las partes verbalmente. Si se celebra verbalmente el acuerdo de las partes, podemos decir que es un contrato a término indefinido que tiene los mismos derechos y van a tener las mismas prestaciones y garantías laborales que si lo hiciera de forma escrita. Es decir, no es que si yo lo hago escrito o lo hago verbal voy a tener más o menos derechos, no, se entiende que tienen los mismos derechos y demás. Ahora bien, si uno puede celebrar con el empleador un contrato de forma escrita, que todo quede taxativo y todo, lo podemos hacer de una o determinada forma. ¿Qué va a pasar ante el suceso de que si lo tenemos escrito, obviamente cuando el empleador incumpla y nos vayamos como tal a una demanda ordinaria laboral, bien sea en única o en primera instancia, pues vamos a tener ya el acervo probatorio de una forma más constituida y no vamos a tener que probar por otros medios, qué sé yo, por la conciliación ante el Ministerio de Trabajo, por conducto de un derecho de petición, cuando el empleador no nos da la documentación y no nos da la respuesta, el acervo probatorio para hacer exigibles nuestros derechos. Entonces,
en medio de, digamos, de lo que les estoy entendiendo, esto quiere decir que si soy un trabajador por días y supongamos que no me pagaron mi liquidación, ¿cierto? Entonces puedo acudir a un centro de conciliación, pero también adicional a que, por ejemplo, el centro de conciliación, si no me puedo colaborar, entonces me puedes asesorar y decirme a dónde ir, ¿cierto? Bueno, pero tiene que ir es al Ministerio de Trabajo. Hay que hacer aquí una aclaración. En materia laboral, por conducto legal, sí y solo si los únicos autorizados para conciliar sobre este tipo de derechos es el Ministerio de Trabajo por conducto del Inspector de Trabajo. Ningún centro de conciliación como el que nosotros tenemos o de otra entidad o de otra universidad está facultado para hacer estos trámites. ¿Qué sí pueden hacer? Que si ustedes tienen dudas al respecto, que si quieren que les podamos colaborar con la liquidación de prestaciones sociales, en consultorio jurídico estamos prestos para dar este trámite, no solo de la asesoría jurídica, sino de hacerle la liquidación correspondiente para que ustedes en casa puedan hacer uso y exigibles de estos derechos laborales. Entonces, nuestros televidentes pueden ir al centro de conciliación, al consultorio jurídico, para absolver dudas que tengan sobre el tema de liquidaciones y demás temas específicos del tema laboral. Pero tener en cuenta que tienen que ir directamente al Ministerio de Trabajo para cualquier absolución o proceso como tal o conciliación. Sí, la conciliación, porque si bien es cierto, la norma es muy puntual que me dice, el Ministerio de Trabajo va a ser solamente el trámite de conciliación. Ya si ustedes quieren una demanda ordinaria laboral, dependiendo de la cuantía de esos derechos ciertos e indiscutibles, ya podemos, obviamente teniendo en cuenta las directrices que tenemos en consultorio, colaborarles con el proceso, o si bien es cierto, direccionarlos a otra entidad que pueda llevarles el proceso como tal. Bueno, entonces tenemos una pregunta de una de nuestros televidentes que vamos a absolver en este momento. Estaba trapeando, me resbalé y me fracturé. ¿Mi patrón debe responder? Bueno, y entonces teniendo en cuenta que son trabajadores por días y si sufren alguna lesión, algún accidente, ¿sí? Independientemente que sean de 2 días, 3 días, entonces ¿el empleador tendría que responder? El empleador tiene que responder. Primero que todo, tiene que afiliarlo al Sistema Integrado de Seguridad Social apenas se vincule. Salud, pensiones y riesgos laborales. Como se trata de un riesgo laboral, en un accidente de trabajo, tiene que ver con un riesgo laboral. Y si no lo ha afiliado, pues tiene que responder el trabajador del empleador desde su propio pecunio. Hay varios temas para complementar lo que manifestaba aquí la doctora Giovanna, que es importante que nuestros televidentes que tengan un problema de liquidaciones, nosotros en el consultorio jurídico los estamos apoyando. La conciliación es un método alternativo para solucionar un conflicto, pero no es un requisito esencial para acudir a la jurisdicción correspondiente. Y recordemos algo importante, los consultorios jurídicos por competencia están facultados a través de sus estudiantes para llevar procesos cuya cuantía no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ok, doctor, entonces importante resaltar ahorita que están en tema de terminación de contratos, ahorita en diciembre, como les decía inicialmente, terminan contratos, entonces los televidentes pueden acudir al centro de conciliación, al consultorio jurídico, para que puedan hacer el tema de las liquidaciones laborales. ¿Qué tiene que contener estas liquidaciones laborales o qué documentos tendría que llevar el usuario o el televidente en este caso para que puedan realizarle la liquidación? Bueno, la liquidación se hace con los datos que suministra el usuario. Factores a tener en cuenta, el salario que venga cada día, los extremos laborales, cuándo ingresó, cuándo se retiró, además que nos comente y con la verdad qué le han pagado y qué no le han pagado. Entonces, ahí el estudiante con el acompañamiento de un docente tutor hacemos el análisis y procedemos a hacer la correspondiente liquidación. Entonces, los documentos exactos, ¿cuáles serían para doctor, para indicarle a nuestros televidentes? Documento exacto como para decirle, me tienen que llevar el desprendible de pago, no tanto porque de pronto le pagaban directamente y no tenía desprendible, pero sí uno realiza la liquidación con los datos que suministra el usuario y diga, mire, me pagaban 40, 50 mil pesos. Ya tendrá que mostrarlo en un proceso. Nosotros simplemente hacemos con mucho gusto la liquidación de acuerdo con esos datos. Si el salario es variable y tiene los desprendibles de pago, pues nosotros hacemos los respectivos cálculos para establecer el salario promedio. Bueno, y entonces tenemos una pregunta que es si estos trabajadores por días tienen derecho a dotación. Claro que sí, los trabajadores por días tienen derecho a dotación, pero vamos a manifestarles a los televidentes que están ahí en casa qué es la dotación. Entonces decimos que la dotación es ese vestido
o si bien es cierto, sí, ese vestido o vestimenta que necesita el trabajador para ejecutar sus funciones y que dependiendo de la función o el trabajo que tenga puede prevenir, qué sé yo, un accidente laboral, y ellos pueden ejercer sus funciones más cómodamente, de acuerdo a la naturaleza del cargo que esté desempeñando. Entonces muchos allá en casa se preguntarán, bueno, si tengo el derecho, lo puedo reclamar y lo puedo hacer efectivo, ¿en qué épocas del año el empleador debe suministrarme esa dotación? Entonces la misma norma nos indica que el empleador suministrará al trabajador por días o a cualquier tipo de trabajador la dotación en 3 eventos del año. Uno, el 30 de abril, el otro evento es a 31 de agosto y finalmente a 20 de diciembre. Tiene que el empleador darle a su trabajador esa dotación. Vale la pena aclarar que esa dotación no es que el empleador nos vaya a decir, no, tome 10.000, tome 20.000 y la reemplace con bonos ni nada. La dotación se tiene que dar en físico y de acuerdo a la labor que desempeñe el vestido para que él pueda desempeñar ese trabajo o esa labor. Bueno, y entonces vamos a dar una pausa, ya regresamos. Seguimos acá con nuestro tema trabajadores por días y entonces ahora les vamos a solicitar a nuestros televidentes que tomen una hoja y un lápiz o una hoja y un esfero porque vamos a realizar una liquidación. Acá el doctor Valcárcel y la doctora Joana nos van a explicar cómo realizar una liquidación. Pero si usted más adelante de pronto tiene dudas, entonces igual puede acercarse al consultorio jurídico de la universidad para que le puedan colaborar con su liquidación. Entonces, doctores, ¿cómo podríamos realizar la liquidación? Porque muchas personas decimos, bueno, ¿cuánto es mi salario? Son por días, no es un salario total, ¿sí? No es el salario como tal mínimo. Entonces, si es por días, ¿cómo lo podría realizar? ¿Cómo podemos decirle a los usuarios para que comiencen a anotar? Bueno, primero que todo tenemos que aclarar algo. Vamos a hacer la liquidación de la prima. La prima de servicios. Recordemos que todos los trabajadores tienen derecho a un mes de salario como prima de servicios. Pagaderos 15 días en el mes de junio y los otros 15 días en los primeros 20 días del mes de diciembre. Entonces vamos a liquidar ahora una trabajadora de servicio doméstico de su segundo periodo, de su segundo semestre de la prima. Ah, bueno, entonces yo también voy a tomar un apunte acá para saber cómo se liquida. Entonces, doctor, usted me indica cómo se va haciendo la liquidación y vamos tomando apuntes todos, tanto los televidentes como yo. Bueno, tengamos en cuenta, pongamos un ejemplo. Digamos que la señora Dioselina trabaja en una casa de familia los días lunes, miércoles y viernes y le pagan por su día de trabajo 40.000 pesos. 40.000 pesos. Y el empleador le dice, le pago los 40.000 y ahí va todo hasta su subsidio de transporte. O sea que el lunes, el martes y el lunes, el miércoles y el viernes le pagan 40.000 por día. Listo, ahí estamos claros. Entonces necesitamos saber sobre cuánto vamos a liquidarle su salario, sobre qué salario base vamos a liquidar su prima. Porque ni se gana los 40, porque todos los trabajadores tienen derecho a un día de descanso remunerado y los trabajadores por días tienen su descanso remunerado proporcionalmente a los días que laboran. Sí. Primero que todo. Segundo, tenemos la falsa creencia que el mes trae 4 semanas. No es tan cierto. Ahorita vamos a ver en nuestra liquidación que a los 40.000 hay que agregarle el día de descanso remunerado proporcionalmente y nos lo va a señalar aquí la doctora Giovanna. Además de eso, vamos a multiplicar por el número de días que trabaja la semana y multiplicamos por 4.33. Multiplicamos, entonces para retomar, tenemos lunes, miércoles y viernes 40.000 por día, hay un día que es de descanso remunerado, ¿cierto? Ahí tendríamos que multiplicarlo por el número de días, ¿cierto? Y luego multiplicarlo por 4.33. ¿Por qué 4.33? Como señalaba anteriormente, el mes no trae 4 semanas y para establecer las semanas que trae el mes realmente, cogemos 52 semanas del año y lo dividimos entre 12, que es el número de meses del año, y eso nos da 4.33. 52 dividido en 12. En 12. 4.33. Entonces, hagámoslo más fácil y ya le dejamos más bien a la doctora la liquidación de la prima. Establezcamos el salario mensual de esa trabajadora. Entonces, gana 40.000, lo dividimos entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque son los días que elaboramos, porque el séptimo día lo tenemos de descanso remunerado.
de esa división nos da 6.666. 6.666 es el valor del día de descanso remunerado. Se lo sumamos a los 40.000 pesos que devenga la trabajadora. Entonces nos da 46.666. Eso lo multiplicamos por el número de días que trabaja en la semana, que son 3 días a la semana. 3 días, sí. Y lo multiplicamos por 4.33, que son las semanas que trae el mes. Eso nos da por resultado 606.191 pesos. Entonces, con esa cifra ya tenemos nuestro salario base que devenga mensualmente para proceder a liquidar no solamente la prima de servicios, sino los conceptos de cesantías, intereses de cesantías y vacaciones. Entonces serían 606.000 que le tendrían que dar a una persona que ganaría, ¿sí? O que gana 40.000 por día, 3 veces. No, 606.000 es el salario base para liquidar. Perfecto, 606.000 salario base. Base para liquidar. Ahora vamos a las fórmulas para liquidar la prima. Salario mensual por días trabajados en el semestre sobre 360. Bueno, la prima de servicios, para el caso en concreto, se va a tener en cuenta el salario, el promedio mensual de esta trabajadora, lo que equivale a 606.191 por los días laborados en el semestre, que me equivale a 180, dividido en 360. Por concepto de prima de esta trabajadora se va a tener la suma de 303.086 pesos, que es lo que la trabajadora va a reclamar por concepto de prima. Ah, bueno, entonces teniendo en cuenta eso, espero que hayan tomado apunte y si no, ya saben, van directamente al consultorio jurídico de la universidad y nosotros con mucho gusto les colaboramos en realizar sus liquidaciones de manera gratuita. Entonces, acérquense al consultorio jurídico de la universidad. Entonces, doctor, ya para finalizar nuestro programa, ¿qué recomendaciones o los denominados tips que yo digo usted le puede dar a estos trabajadores por días? Bueno, a los trabajadores por días y a los empleadores, legalicen esas vinculaciones, afílienlos a seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales que en fin de cuentas terminan a uno ahorrándole muchos dolores de cabeza. Segundo, recordemos, esas personas tienen derecho, porque nuestra Constitución nos habla que el trabajo es un derecho y debe gozar de unas garantías mínimas y se van a dar unas condiciones dignas y justas. Y no por el hecho de que uno trabaje por días no tenga el acceso o el derecho a seguridad social o el derecho al pago de primas, cesantías, intereses, cesantías y vacaciones. Por favor, afiliemos a nuestros trabajadores a la seguridad social y paguémosle lo que le corresponde. Y en el momento de la terminación del contrato, liquidémosle, pagamos lo que le corresponde. Si hay que pagar una indemnización por despido sin justa causa, hagámoslo. Y en el momento de la terminación, paguen lo que les corresponde. Muchas gracias, doctor Valcárcel, por acompañarnos el día de hoy. Doctora Giovanna, ¿qué recomendaciones? Bueno, la primera recomendación que yo le doy a la audiencia es que primero conozcamos nuestros derechos. Nosotros, conociendo nuestros derechos, sabemos qué vamos a reclamar, que ante cualquier duda, pues porque obviamente no todos somos expertos ni conocemos del tema, nos acerquemos, preguntemos en el consultorio jurídico, en las diferentes entidades, para así, una vez finalizada nuestra relación laboral, de inmediato el empleador nos pague los derechos causados. Y que ante cualquier duda en el consultorio jurídico estamos prestos a colaborarles en todo aspecto en materia laboral y en otras áreas del derecho. Bueno, muchísimas gracias, doctora Giovanna. Y entonces, ya saben, si tienen dudas o inquietudes, nos pueden escribir a @ugc.edu.co o a través de nuestro consultorio jurídico virtual, que es a nivel nacional e internacional, y también de manera presencial a nuestro consultorio jurídico que queda ubicado en la calle 12, número 837. Los esperamos en nuestros siguientes programas. Espero que les haya gustado mucho este programa de Trabajadores por Días y recuerden, derecho a su derecho.